Oye, Ale, ¿y a qué autores de poesía tú lees? Y me dio vergüenza, me dio mucha pena, porque yo no leía poesía. La edición, la corrección, y a mí se me hizo más difícil la corrección de poesía. Es que a veces, entonces sí, sí es duro, porque a veces yo creo que es más que te pegan en el ego quizá, Sí. de que tú crees que está bien y no está bien, pues. Sí. Entonces, cuando yo reviso el libro en Amazon, estaba el libro todo mal escrito, no mal escrito, mal hecho, porque estaban las palabras pegadas, era un desastre, y yo honestamente yo nunca decía que el libro estaba en Amazon porque me daba vergüenza que alguien viera un trabajo como ese. Aunque sea un público muy amplio, Ajá. también es pequeño porque son más pocas las personas que leen poesía que las que leen narrativa. Porque yo lo he preguntado, a ver, ¿te gusta la poesía? Y es como, no. Siempre nos han dicho, no hables con extraños. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar con extraños? Más bien, no nos han enseñado a tener precaución de hablar con extraños. Me metí en un mundo de peligro cuando publiqué ese libro. La presentación que yo hice en Secut fue una presentación muy bonita, muy, muy bonita, pero en esta comunidad hemos conectado con personas muy talentosas de Tijuana, personas muy talentosas que no son de Tijuana, pero ya se sienten de Tijuana. Mi nombre es Daniela Barrera y esta noche estoy con Alejandra Liera. ¿Cómo estás, Ale? hola, muchas gracias y buenas noches. Saludos para todos. Pues bien contenta porque son espacios y son momentos que nos forman, que se vuelven experiencias tan únicas como la poesía precisamente, como cosas tan auténticas que nos permiten crecer y nos permiten conocernos, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí en Tijuana hay mucho talento, no precisamente gente que haya nacido aquí. En mi caso, por ejemplo, yo soy de fuera, yo soy una de las tantas foráneas de esta ciudad que nos ha acogido de una manera tan particular y tan bonita. Yo siempre he dicho que estoy muy, muy agradecida con la gente de aquí, con la ciudad en general, porque me ha abierto los brazos de una manera muy bonita y pues me quedé al final. Oye, yo decía que no me iba a quedar y terminé quedándome porque, para los que no saben, Tijuana es una ciudad muy cultural, tiene gente que es muy artística, hay mucho artista aquí que el otro día decía, oye, en la librería del grafógrafo puedes ver el rincón del autor y hay tantos autores de aquí que tú dices, no imaginaba que hubiese tantos. Entonces, por ese lado yo sí estoy muy agradecida con la ciudad, con la gente tan bonita, tan preciosa que son, porque sí me ha permitido y me ha dado muchísimo. Creo que las conexiones que he hecho desde que yo llegué aquí han sido cruciales para mi persona o sea, para mi experiencia personal y también para mi experiencia en este ambiente de los libros. Entonces, muchas gracias. Oye, Ale, antes de empezar así con las preguntas, porque en las otras ediciones teníamos un tazón donde cuando se registraban ponían sus preguntas. Ese tazón desapareció. Luego les contamos la historia. Pero aquí tengo un cuaderno en el que están, pues tengo la oportunidad de precisamente de, pues, presentarme o preguntarles. O sea, yo estoy aquí como host, pero realmente este evento es de todos. O sea, es de ustedes, es de nosotros, es tuyo. Este evento es gratuito porque realmente nos gusta conectar. O sea, nos gusta que esta comunidad de lectores, la comunidad de escritores, hacer como esta fusión, ¿no? Los que tenemos este sueño de escribir, o sea, ¿qué tan posible es? Tengo muchas preguntas. Dale. Son preguntas mías, son preguntas de los que están aquí, pero antes de continuar, tengo que mencionar, obviamente, a quien hace posible los eventos, a nuestros patrocinadores que nos ayudan con el café, con los cupcakes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son treats, pero que a final de cuentas es algo como que hace que disfrutemos la noche, ¿no? Entonces tengo aquí a Carla Soto, que es promotora cultural. Ella nos ayuda en muchísimas cosas. Si siguen la página web, van a ver lo que hacemos, incluso en Instagram o en el canal, en Facebook, ¿no?
El diario de Mirna, que también nos ayuda en producción de contenido con el marketing editorial. También lleva Esencia Meraki con eventos, entonces nos está apoyando esta noche. Gracias. Sí, Café Rae, entonces el cafecito que están probando, lo siento para los que Salud. están escuchando la versión de YouTube. El cafecito es de Café Rae, de Beto Rosales, que estuvo en la edición pasada. Gracias por el cafecito de esta noche. Cervecería Insurgente, que por ahí pueden probar, que también es talento local. Entonces, por ahí, si tienen la oportunidad, vayan por una cerveza. Y pues ya, son los patrocinadores y obviamente, pues, Comunidad Cat aquí en la producción, en subir todo el contenido. O sea, que poco a poco va creciendo, ¿no? Entonces, este es un granito de arena de lo que queremos hacer, Adrián y yo, que está detrás de cámaras, pero también es agradecer esa parte que es como el detrás de, ¿no? El escribir y todo, pero también esta parte de la difusión creo que también es importante. Y no somos escritores, como ya tenemos algo publicado, pero es nuestra manera de, pues, de apoyar, pues, Claro. o sea, tal cual, si es posible o no es posible vivir de eso, y ahorita platicaremos de eso, de qué es lo que opinas sobre todo eso, ¿no? La primera pregunta, que creo que está bien abrir con esa, ¿qué es la poesía? Híjole, yo creo que, a ver, es una respuesta que va a variar mucho. Considero que cada persona que sea lector de poesía o sea escritor de poesía va a tener una versión muy única y muy personal. En mí, yo te puedo decir que la poesía es el salvavidas. Así lo puedo reconocer y así me lo adjudico porque literalmente a mí me ha salvado. Entonces, lo veo desde esa forma. A lo mejor suena poéticamente hablando, ¿no? Pero así lo pudiera descifrar como el salvavidas en mi caso, ¿no? Creo que poesía es todo aquello que realmente te hace sentir, aquello que se te mete en la piel, en los huesos y te hace reconocerte, te hace descubrirte, porque no es lo mismo leer poesía que leerte una novela. Nunca va a ser igual. Tengo una opinión muy particular de eso, que la poesía es realidad. En la poesía no te vamos a mentir. No se va por las periferias, no se va por la tangente, es a lo que vas. Entonces, por ejemplo, a ver, tú te lees una novela y a lo mejor, pues sí, es súper bonito porque te hace imaginarte un montón de cosas, te lleva a la historia, te lleva pues a la narrativa como tal, pero en la poesía vas para adentro. Tú estás leyendo poesía y vas hacia adentro. Vas a ti, vas a reconocerte, vas a autonombrarte, vas a ver, a ubicar tu autoconcepto, incluso vas a conocerte de manera personal. Entonces, a veces, incluso creo yo que el leer poesía también puede ser doloroso porque va a haber alguna línea, va a haber algún verso que te va a hacer identificarte tanto que tú dices, ay, mejor ya no leo. No, porque es la poesía, más bien en la poesía, lo que se escribe, lo que se narra, lo que se cuenta, o lo que se describe, es algo que nos ha pasado por no decir que a todos, a la mayoría. ¿Por qué? Porque hay algo que nos une es que somos humanos. Y la experiencia humana se descifra en eso, en que nos vamos a reconocer uno al otro. Somos como esos espejitos. Entonces, al leerte poesía, en algún punto o en algún poema o con algún verso, te vas a identificar, o con algún autor incluso. Okay. Así lo veo yo, como una fuente de vida, ¿no? Como un salvavidas. Ok, y eso me lleva a otra de las preguntas, que es, cuando tú empezaste a escribir, ¿qué edad tenías? Y ¿cuándo empezaste a leer poesía? O sea, fue como, primero empezaste a escribir nada más, después empezó a tornar poesía. Ay, es una pregunta bien interesante porque cuando yo empecé a escribir, o sea, primero nunca soñé con que yo quería escribir o con que yo quería ser escritora, no, nunca fue como algo que yo soñara, que algo que yo anhelara o mencionara en algún punto, ¿no? Sino que fue súper raro, muy loco, muy espontáneo. Yo recuerdo mucho que estaba en último grado de universidad, por allá en el 2016. Les cuento de manera muy específica que fue un 16 de agosto del 2016.
la primera vez que escribí por no decirlo poema, un escrito, ¿no? Un texto. Yo iba llegando de mi servicio social de la universidad. Llegué derrotada, andaba bien cansadísima, eran como las 8 de la noche, 8:30. Y recuerdo que me acosté en la cama y miré así una libretita y un lápiz. Y fue así de manera como automática, ¿no? Que tomé la libreta y el lápiz y empecé a escribir. Y recuerdo que hice 3 textos ese día. Y el siguiente día me pasó lo mismo, en el mismo tiempo, ¿no? Otros 3 y al tercer día otros 3. Entonces se me hizo como muy curioso. Para esto sí, yo ya había escrito como cosas, pero más narrativa, no así. Entonces, cuando descubro eso, dije, qué curioso es porque nunca lo he hecho, no sé qué es esto o a qué se deba. Y de ahí fue como que el inicio, digamos, de todo esto, porque yo conozco, a raíz de eso, yo conocí a quien yo digo que es mi mentor, Oswaldo del Castillo Carranza, mi gran amigazo. Él es de Culiacán, escritor también, y es tío de una de mis compañeras de universidad. Entonces, ella me dijo un día, si quieres, sabes que yo tengo un tío que es escritor, dice, y es profesor, dice, incluso te pudiera ayudar con algo. Y le dije, va, pues, y me lo presenta, nos reunimos en una ocasión, y él me dijo, a ver, pero, ¿qué onda? ¿Por qué quieres escribir? ¿O qué quieres escribir? Para esto yo tenía cosas de narrativa primero. Y luego cuando hago esto de estos 3 días, yo le muestro lo que empecé a hacer. Y me dijo, ¿sabes qué? Arráncate con esto. Entonces, yo me voy a un viaje como 15 días después de esos 3 días que estuve escribiendo. Y cada día que estuve allá era escribir todos los días y todos los días y todos los días. Entonces regreso, me gradúo de la universidad y me vengo a Estados Unidos un año y ahí nace Latidos, que es este librito. Entonces, pues fue así como empezó todo, ¿no? Entonces, no era algo que estaba planeado ni algo que yo había soñado en ningún momento, ¿no? Fue así como muy, muy espontánea la cosa. Pero a ver, recuérdame otra vez la otra parte de la pregunta porque tengo TDA. No, y se me olvida. O sea, sí nos dijiste así la fecha donde empezaste, no la edad que tenías, pero está bien. Bueno, pues la edad tenía yo creo que como unos 20. Si ustedes tienen TDA me van a entender. Tenía yo creo como 22 años, 21, 22 más o menos. ¿Y que escribías la narrativa desde qué edad fue? ¿Que tú no, igual, o sea, fue en el mismo año. Fue en el mismo año cuando yo empecé con narrativa, pero de ahí enseguida fue poquito tiempo y me incliné hacia esta área más poética, ¿no? ¿Y fue porque tú ya estabas estudiando algo así? Porque dijiste que en la universidad le ibas a No, para nada. Yo estudié educación especial, no tiene nada que ver con la literatura. Nada, nada, nada que ver. Ya recordé, sí me habías hecho otra pregunta, mira. Ya ves, a ti fue la que se te olvidó. Me preguntaste que si desde cuando leo poesía también. Me pasó algo súper curioso porque cuando yo publiqué el primer libro, el de Latidos, me dijo mi editor, oye Ale, ¿y a qué autores de poesía tú lees? Y me dio vergüenza, me dio mucha pena porque yo no leía poesía. O sea, la escritura fue así, te digo, muy, muy espontánea. No fue porque yo leía antes poesía, siempre todo lo que leí fue narrativa. Entonces, yo no le dije nada. Le dije, luego te digo. Pero bueno, fue porque estábamos en medio de una feria del libro. Quizá esa fue mi mejor excusa y me funcionó porque luego dije, a ver, no, tienes que ponerte a leer poesía. Y me empecé a buscar varios autores y ahí fue cuando yo empecé apenas a leer poesía. O sea, primero empezaste a escribir y después empezaste a leer. Exacto. Fue así. Ok. Entonces sí creo que respondes la pregunta porque yo también tenía esta como de qué es la poesía. O sea, yo creo que todos tenemos una idea, ¿no? O sea, nos imaginamos que poesía es algo que a veces pues no se entiende porque es la interpretación de cada quien, pero si al mismo tiempo conoces la historia como del escritor, te das una idea como de qué vas, no sé, son emociones intensas, tal vez, no sé, que eso me lleva a la pregunta de cómo te inspiras para escribir poesía. Podemos decir aquí lo que sea. Claro. Podemos hablar como sea. Sí. Es que yo siempre he dicho que a mí me inspira mucho la sociedad de mierda que tenemos.
a veces puede sonar como un tanto violento quizá, pero lo digo en un sentido de cómo se ha perdido esa empatía, cómo se ha perdido la sensibilidad ante la humanidad. Me enfoco actualmente en temas más sociales que en cosas románticas. A ver, lo digo así porque mi primer libro sí es como más romántico, más amor, desamor. Yo creo que como todo escritor que se enfoca en la poesía, porque casi Ah, siempre el que escribe poesía le escribe al amor también y es súper bonito. Y todavía lo hago, pero después de ese libro sí me empecé a enfocar más en temas sociales. Como el último libro, pues sí habla más de una cuestión de violencia, de posicionarte en un lugar, de que puedes ser tú la que sigue como parte de los asesinatos, ¿no? Y me gusta escribir, por ejemplo, actualmente de la salud mental y cosas así, ¿no? Entonces me he ido un poquito más hacia otro lado, no dejando la cuestión del amor, porque claro que todavía me gusta y lo disfruto mucho, pero sí le he estado dando mayor peso a ese tipo de temas. ok, Ujú. ok. Entonces, una de las preguntas de los asistentes de hoy es, ¿cómo funciona la inspiración? O sea, ya que tomas un tema tal cual y la poesía es como orgánica, o sea, ¿cómo funciona entonces la inspiración cuando ya decidiste que Ujú. quieres escribir sobre esto específicamente? Yo creo que ahí sí te toca sentarte y buscarla, porque existe esa controversia a veces de que hay muchos que dicen que la inspiración te llega, otros dicen que tienes que sentarte y buscarla. En mi caso, cuando se trata de que ya sea lo que voy, sí necesito sentarme y autoexigirme. ¿Por qué? Porque a veces sí me ha tocado procrastinar mucho, que tengo bloqueos, tanto lectores como en el área de la escritura, pero entonces si yo digo, a ver, yo ya tengo planeado mi proyecto, mi objetivo, si tengo que ponerme pues un plazo, ¿no? Y buscarlo. Ahora, en el último libro sí me di a la tarea de, hay el último capítulo tiene mucho que ver con la investigación que hice, Ok. porque sí hay investigación ahí. Entonces, hay como esa área también. O de repente a mí me pasa, y no sé si alguno de ustedes se identifica, de los que escriben, a veces que me estoy bañando y me tengo que salirme del baño. Sí, Guau. me tengo que salir del baño porque si no, yo sé que se me va a ir la idea. Porque me ha tocado así que digo, a ver, ahorita cuando ya salga lo plasmo, pero ya se fue, Ya ya se distorsiona mucho la idea que tenía. O incluso estando dormida y a veces que estoy soñando algo y de repente me despierto y digo, ay, esa es una buena idea. Y tengo que anotarlo, pues entonces, algunos de mis últimos textos empezaron así también, a porque medianoche. bueno, eso de escribir a medianoche siempre fue algo, siempre fue así, siempre es escribir a medianoche, porque ya es cuando está todo en silencio, cuando yo necesito también mi paz interior y es cuando fluyo mejor. Pero a veces también, confieso, a veces estoy trabajando y tengo que estar escribiendo acá así como escondiditas. Entonces, sí, a veces porque es la idea que te llega en el Sí, momento y hay que explotarla en ese momento, ¿no? Porque sí me ha pasado que luego lo dejo pasar sí. y digo, voy a retomar la idea que tenía y ya no Y ya sale no es lo igual, ya no mismo. sale igual. No. Lo que me lleva a la otra pregunta, que es lo que tú piensas. Yo me acuerdo la primera vez que le hice esta pregunta, o surgió creo que orgánicamente. Creo que fue con Luis Jiménez, también se lo ha preguntado a Alfonso, a todos los que han estado en el podcast. ¿Qué piensas tú sobre la idea de vivir de tus libros? Ay, pues pienso que soñaría mucho con que sucediera eso. Es, es difícil porque a lo mejor como somos autores independientes, Ajá, eh, en mi caso, por ejemplo, yo empecé publicando con editoriales independientes, ambas de Ciudad de México, y me han ayudado muchísimo. La primera fue Alebrijes, que fue con quien publiqué el primer libro, pero después, como no fue una buena experiencia, me salí y empecé a trabajarlo de manera independiente, yo solita. mm, Entonces,
te toca a ti darle la difusión, te toca a ti hacer la inversión, te toca a ti hacer absolutamente todo, tocar puertas aquí, tocar puertas allá. Entonces, a eso fue a lo que me dediqué antes de sacar el segundo libro, porque fue cuando yo llegué aquí y empecé a ir a cafeterías, empecé a ir a librerías de aquí, con la gente que empecé a conectar y que empecé a conocer, pues era, ¿sabes qué, Ale? Te recomiendo ir a tal lugar, pide la oportunidad ahí. Y así me fui, entonces fui descubriendo, como les decía ahorita, muchos espacios que aquí apoyan mucho esa área. Yo en particular me fui mucho a las cafeterías locales. Mm. Entonces ellos eran como, ah, pues sí, te abrimos aquí un espacio y algunos me cobraban, muchos otros no me cobraban. Entonces eso fue una ventajota también para mí. Y después, cuando saco el segundo libro, lo intento de nuevo con otra editorial independiente, también que radica en Ciudad de México, y ahí sí fue una mucho mejor experiencia. Este, la ventaja, pudiera decirles que de publicarlo con alguna editorial independiente, es que muchas de ellas, como esta con la que yo estaba o con la que estoy ahorita, que se llama La Sangre de las Musas, ellos lo que hacen es que van a muchas ferias del libro que son ahí en Ciudad de México o a los alrededores. Por ejemplo, se van a Chihuahua, se van a Hidalgo, se van pues ahí en Ciudad de México, a Aguascalientes, a bueno, como que todos los estados que están a Querétaro, todos los estados que están alrededor. Entonces, si el autor no va, tienes la ventaja de que ellos llevan tu libro. Aunque el autor no vaya, tu libro también se va. Entonces, ellos mismos se encargan también de estarle dando como esa difusión. Aparte, esa editorial tiene una librería alternativa ahí en Ciudad de México que está, si no me equivoco, en la Roma, y ahí ellos también le dan pues esa difusión. No se mueven mucho de manera digital, pero como todo lo llevan a físico, todo es en las ferias del libro a las que asisten, pues sí se le da movimiento al libro. Pero, pues como yo no soy de allá, no tengo la oportunidad de estar yendo a todas, salvo a la grande, que es la del Zócalo, que se hace ahora en octubre, que este año no me va a tocar ir, pero el año pasado sí me tocó. Entonces, es una experiencia bien bonita porque ahí conoces también a otros autores, conoces los autores de esa editorial y vas haciendo conexiones con otros, ¿no? Entonces, esa es como la ventaja de. Pero ahora, si hablamos de vivir de la escritura, pues con todo lo que ya les comento, sí que es difícil porque de primera haces tú toda la inversión. Al menos que te toque una editorial independiente que te digan, ¿sabes qué? Yo te pongo, no sé, el 70% y tú pones el resto, ¿no? De la inversión, o el 30, el 50, qué sé yo. Ahí a lo mejor no le perderías tanto, pero a veces no me dejarán mentir que las primeras publicaciones es como a veces tienes que darlos casi regalados los libros porque, a ver, porque también dices tú, como vas empezando, dices, ¿sabes qué? Cuesta 200 pesos. ¿Cómo que 200 pesos? Es un montón. Pues sí, porque cada copia vale un peso, decía un autor en el Grafógrafo una vez. Pues dice, pues claro, cada copia te vale un peso o más y mi libro tiene 200 páginas, pues mínimo te lo voy a dar en 200, ¿no? Pero entonces sí que como no eres conocido, pues corres el riesgo de que tus libros no se vendan. Cuando yo publiqué el primero, el libro tenía más páginas y la recomendación del editor fue como disminúyelo porque como es tu primer libro, puedes correr el riesgo de que no se vendan y que tú pierdas como todo lo que inviertas, ¿no? Entonces es una recomendación que a lo mejor suena así como un poquito medio extraña, pero también es válida porque si hablamos de economía, pues también a uno le cuesta todo. Que sí, fíjate, si era una pregunta ahorita que estabas hablando, como el proceso de escribir un libro, una novela, o sea, ya me han platicado muchos de los que están aquí en el público, que ya toma mucho tiempo, o sea, no es nada más, me siento a escribir románticamente y lo mando y lo publican y me llega mañana, o sea, no es así, ¿no? O sea, tiene un proceso en el que hasta lo acomodan en la hoja, o sea, es largo, ¿no? Pero yo me preguntaría, o lo de la corrección de estilo, de ortografía, todo esto. En poesía, ¿pasa por todo ese proceso como de corrección o no? ¿Se editan cosas? ¿O como es poesía, realmente es como es?
¿O cómo es Yo llevarlo diría, desde a ver, porque yo escribirlo? lo experimenté con algo de narrativa, la edición, la corrección, y a mí se me hizo más difícil la corrección de poesía. Es que a veces, porque es que hay muchas reglas, pues, por ejemplo, aquí está Luis, que cuando publicamos el libro de Desamores, pues era todo un lío porque éramos 8. Entonces, nos sentábamos a editar el libro, a tallerearlo y era como, a ver, esa palabra no está bien, arruina tu texto. Y entonces a veces nos casamos con ciertas palabras y las queremos tener a fuerza en el poema, ¿no? En el escrito. Y es cierto, hay palabras que aunque nos gusten mucho, en ese momento no aplica para el escrito y lo arruina, te lo ensucia. Entonces, también toca desprenderte de ciertas cosas muy personales. Pero sí es un proceso largo también, es edición, es corrección, sí es un proceso muy largo. Muchas veces, a mí en lo particular me pasa que tengo que dejarlo un tiempo. Por ejemplo, a ver si ya lo leí, lo corregí, lo dejo un tiempo y vuelvo a él a veces meses después, incluso lo vuelvo a leer y digo, no me volvió a gustar y vuelvo a corregir, ¿no? Entonces, a veces por eso es bueno también que se lo pases a otra persona para que le dé una leída que no seas tú y que sea alguien ajeno al libro para que te dé como observaciones, sugerencias. A veces nos gusta, a veces no nos gusta, pero también es parte del proceso. ¿Y qué haces cuando no, o cuando lo tomas personal? Y dices, híjole, o sea, yo pensé que realmente este escrito era bueno y me lo destrozaron. Sí me ha pasado. Tengo un amigo, de hecho, ¿Qué haces? tengo un amigo que le digo, a ver, con el último libro le dije, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a revisarlo. Y empezó, ¿no? Estaba revisándolo y él es muy exigente, pues, y él es de poesía, de que ha ganado premios y todo eso. Entonces, yo le dije, y se llama Luis también. Le dije, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con esto. Y ya revisa y me dijo, a ver, ¿pero quieres que te diga la verdad? Y le dije, sí, dime la verdad porque si no, pues no voy a mejorar, ¿no? Sí. Entonces se agarra y me dice, ¿sabes qué? Esta palabra no. Así no. Y así tampoco. Y yo sí. Ay, tú, pero les pero a mí me gusta. Y me dice, pero no, Ale, no está bien escrito. Uy, no. Y yo, ok. Entonces sí es duro porque a veces yo creo que es más que te pegan en el ego quizá, de que tú crees que está bien y no está bien, pues. Sí, está hermoso. Entonces, No. sí, entonces sí te toca también desprenderte y aceptar cuando realmente un texto no está bien escrito o no le hace sentir al otro. Yo siempre he dicho, a ver, mi primera pregunta cuando tú lees algo es, ¿te hizo sentir algo? Eso para mí es crucial. Entonces, pero así hay muchas veces que te digo que te toca tener que desprenderte de todas esas ideas para que tú puedas avanzar y que realmente tu texto mejore, pues. Estar como dispuesto a recibir ese feedback. Sí, porque sí es duro, ¿eh? Sí es duro de darte cuenta que, ay, yo pensé que sí estaba bien y pensé que sí era bonito, sí pensé que fuera a ser interesante o bueno y realmente no lo es. Aunque también, por ejemplo, los puntos de vista de cada persona son muy independientes y para una persona, cuando tú lees algo, a lo mejor a ti te gustó mucho, a mí no. Entonces ahí yo creo que también tiene mucho que ver qué tanto conectes con el escrito y con el autor también. Ok. Oye, y si regresamos poquito a lo de la publicación, dijiste que la primera experiencia no te gustó tanto. ¿Por qué fue? O sea, ¿qué te hubiera gustado o que la otra editorial sí te dio? ¿Qué te hizo sentir como bien? Yo creo que fue la falta de compromiso, porque en mi caso, la primera experiencia fue como, a ver, pues sabes que tienes que pagar tanto y te ofrecen tales cosas, ¿no? En el camino te vas dando cuenta que no te dan lo que te ofrecen y que tú sí tuviste que haber pagado en tiempo y en forma. Entonces, recuerdo mucho que el libro se iba a publicar de manera física y también en digital. Entonces, cuando yo reviso el libro en Amazon, estaba el libro todo mal escrito, no mal escrito, mal hecho, porque estaban las palabras pegadas, era un desastre y yo honestamente yo nunca decía que el libro estaba en Amazon porque me daba vergüenza que alguien viera un trabajo como ese.
Entonces yo perdí mucho tiempo ahí, fue como un año más o menos, y era como estarle todo el tiempo diciéndole al editor, ¿sabes qué? Pues necesito que bajes ese libro y se vuelva a subir de manera correcta. Y él, sí, sí, te prometo que para tal día. Y hacía Un año. pura promesa, hasta que al final fue como, ¿sabes qué? Yo ya estaba muy molesta y le dije, ¿sabes qué? Necesito que me bajes ese libro de ya, porque yo no puedo avanzar si ese libro está así. Ujú. Entonces, eh, ya como él vio que yo estaba muy molesta, incluso le dije, ¿sabes qué? No me pagues nada, no me regreses mi dinero, pero baja ese libro y yo me voy a dedicar a hacerlo por mi cuenta. Entonces, cuando ya él vio que yo sí estaba muy molesta, al día siguiente o a los 2 días fue que lo bajó. Y entonces yo me salgo de la editorial y empiezo a hacerlo por mi propia cuenta. Y ahora en esta editorial, pues nada que ver, realmente el editor es muy comprometido, te apoya un montón con lo de las ferias del libro. Si te dice para mañana te tengo los libros, para mañana te tienen los libros. Oh, wow. Como él está en Ciudad de México, pues me tiene que estar enviando a mí libros. Y sabes qué, para tal día van a estar tus libros allá o para tal día se envían y es muy justo. Entonces, sí veo y comparo mucho las dos experiencias y son Ujú. totalmente distintas. Y este editorial se encarga de distribuirlo también, ¿no? Pues te digo, él lo distribuye en la librería que tienen ellos Ajá. particular allá y en todas las ferias a las que van. Ellos Ok. no mueven mucho redes sociales ni nada de eso, pero por ejemplo, a ver, si tú eres un autor nuevo, claro que te le toma fotografías a tu libro, a ti, y la sube y les da como publicidad también es, pero no es como que tan fuerte la distribución o el marketing que le haga a nivel pues digital, ¿no? Entonces, pero de manera física sí lo hace y te apoya a todas las ferias que va, se lleva tus libros y él anda ahí cuando tú no estás, él anda ahí pues difundiendo tus libros, tus letras, el contenido y les dice de qué habla y todo eso. Y ya en Tijuana es donde ya tú te encargas. Exacto, yo me encargo, por ejemplo, si yo como soy de Sinaloa, cuando yo fui para allá también recién salió el último libro y fue a buscar librerías allá, a darle movimiento desde aquel lado y a donde voy, o sea, conecto con alguien y sabes qué, pues quédate contando. Al otro día me enteré que hay libros en Argentina, ajá, que hay en Buenos Aires, ay, no recuerdo los otros dos nombres, pero hay en algunas bibliotecas de allá, porque tengo una amiga que es poetisa y es de Argentina, que vive aquí en Los Ángeles, que es una gran, gran amiga, y ella fue hace poco para Argentina a presentar su último libro y se llevó varios libros míos. Entonces ella, Oh. cuando mandó sus libros a las bibliotecas, mandó también los míos. Entonces hay libros míos también ahí en Argentina. Y eso ha ayudado muchísimo, pues, porque es bien bonito que conectas con alguien y te impulsa, te apoya y te conecta con otros también. Yo, por fortuna, he tenido esa suerte. No es suerte. He tenido la fortuna, así como tal, de conectar con muchas personas que me han ayudado muchísimo y que me confirman, porque yo creo que las personas que nos dedicamos a esto, tenemos el síndrome del impostor muchas veces y llega un tiempo, llegan momentos donde dices, nah, yo creo que no lo hago bien y no está bien lo que hago, no le gusta a la gente, no sé, y tú mismo te autosaboteas y a veces lo dejas, pero de repente llega alguien y te dice, oye, ¿sabes qué, Ale? Tu libro me ayudó un montón, o me identifiqué un montón con tu libro, me gustó mucho cómo escribes, o sigue haciéndolo. Entonces, como que esas a lo mejor para ellos es tan insignificante, pero para uno sí significa muchísimo y te ayuda a eso, a volver, a avanzarle, a mejorar, a seguir tratando de buscar diferentes formas, diferentes estrategias y seguir tocando puertas, sobre todo, Mm. porque aquí sí tienes que tocar puertas. Es bien raro, es bien difícil que alguien llegue por obra divina y te diga, ¿sabes qué? Me gustó un montón tu libro, me lo voy a llevar y te voy a publicar así, así. Es muy difícil. Y sobre todo, a ver, yo creo que es mucho más difícil vender poesía que vender narrativa. ¿Por Es qué? mucho más difícil. A ver, lo que yo les decía ahorita, tengo esta teoría de que cuando tú lees poesía, aunque sea un público muy amplio, Ajá. también es pequeño porque son más pocas las personas que leen poesía que las que leen narrativa.
si yo, porque yo lo he preguntado, a ver, ¿te gusta la poesía? Y es como, no, Pues no en sé, ¿no? automático, o Ajá. no sé qué es poesía, Sí. ¿no? En automático me ha tocado que se van al tiempo de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, que también era una poesía bellísima, ¿no? Pero que es cierto, hay mucha gente que no le entiende. Hay mucha gente que no conecta, no, a lo mejor no que no le entiende, sino que no conecta con ese tipo de escritura y ya al saber que eso es poesía, relaciona la poesía con eso. Mm. Entonces no se dan la oportunidad a veces de leer a otro tipo de escritores, de otro tipo de autores que escriban poesía. Entonces yo creo que es más por eso. Y me ha tocado porque incluso las mismas editoriales te dicen, ¿sabes qué? La poesía es más difícil de vender. A Ah, mí me lo han sí. dicho. Como que, ¿sabes que en la editorial es mucho más fácil que en Gandhi, por ejemplo, te agarren libros de narrativa que de poesía? Entonces, ahí también como que corre por tu cuenta el saber si le vas a invertir con ellos o no. Y aún así, cuando tú supiste eso, que es más difícil, dijiste, no importa, o sea, te Sí, no voy a dar. importa, pues porque, a ver, si te gusta, lo vas a intentar. Y lo he intentado un montón de veces y te digo, me ha tocado experiencias súper bonitas, me ha tocado conocer, creo que es la experiencia más bonita hasta ahora que yo he vivido porque, por eso, porque a mí me gusta mucho conocer gente. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho platicar. Entonces, a donde voy, he tenido esa fortuna, reitero, digo, repito, he tenido esa fortuna de que voy a un lugar y conecto con alguien y me pongo a platicar y salen conexiones y me dicen, ¿sabes qué? Te recomiendo aquí o allá. Y me ha permitido eso, el ir a las ferias del libro. Me ha tocado estar en las dos ferias del libro más importantes de aquí y eso ha sido magnífico. Me tocó estar en la de Ciudad de México y también en la de Guadalajara en el 2019. Entonces son experiencias súper bonitas que son cruciales en tu carrera. Son muy, muy Y ahorita que importantes. dijiste, sí, está en Argentina, o sea, dices, wow, o sea, está en otros países, no es nada más México Ujú. o Tijuana o Ciudad de México. Estaba yo en clase platicando precisamente sobre las traducciones y llegamos como a la conclusión de que, obviamente como escritor dices, estaré bien cool estar en todo el mundo, Claro. pero a mí me sale como la duda de poesía. ¿A ti te gustaría que estuviera en otros idiomas? ¿O te gustaría que se quedara tal cual como lo sentiste o lo viviste en español? ¿O crees que es posible traducirlo o no? Dicen, a ver, yo como yo no sé otros idiomas, dicen que el traducir del español al inglés, por ejemplo, en poesía es muy difícil. Es muy difícil como que se llegue a sentir lo mismo. Pero, por supuesto, sí, a mí sí me gustaría. Porque es otra forma también de cómo hacer llegar tu contenido, tus letras a otra gente que no habla el español. Y a lo mejor no se va a sentir igual porque el idioma es distinto. Sí. Las palabras que se usan en español son muy distintas a las que se usan en otros idiomas. Y a lo mejor aunque no sientan, ellos no van a saber, si no leen en español, no van a saber Sí, no sienten que, nada. ajá, exactamente. Entonces, por supuesto que sí, yo creo que es una ventaja grandísima el hecho de que el libro esté traducido en otros idiomas y que pueda llegar a otra gente, que llegue, imagínate que cruce fronteras, eso es súper bonito. De hecho, aunque es español también, pero en el 2019 me tocó ir a República Dominicana y yo, como tengo muchos amigos ahí que son escritores Ujú. y pintores, son artistas, entonces fui, presenté el de Latidos ahí y ahí se quedaron libros también allá. Entonces, los libros han cruzado, eso es lo cierto, sí han cruzado y han llegado a mucha gente que yo no me esperaba que llegara. Y claro que son gratas sorpresas y no sé, yo siempre he dicho, sé agradecido, mi madre siempre ha dicho, sé agradecida, Alejandra, agradece todo el tiempo. Y es lo que me he dedicado a hacer en este proceso porque sin el apoyo de otros, yo no pudiera avanzar. Ujú. Porque sí, a lo mejor te gusta un montón hacer lo que haces y te gustaría avanzarle y te gustaría hacer todo esto, pero si no te apoyan, si no tienes como esas conexiones, si tú tampoco te permites o te prestas a conectar con los otros, no avanzas tampoco. Porque esto sí se trata mucho de esto, de entablar conexiones, de entablar conversaciones con otros para poder crecer. Creo que entonces llegué a la conclusión de que esa es la razón por la que te quedaste en Tijuana.
Sí, justo, o Digo, sea, es yo una no de he las vivido grandes. en otra ciudad, pero, o sea, Tijuana puede ser una ciudad no la más bonita, Ujú. pero, o sea, como que físicamente, o sea, hay, estéticamente no es la más bonita, Exacto. pero lo más bonito de Tijuana es su gente. O sea, no es porque yo soy de aquí. Pero sí, Pero es que la verdad estamos acostumbrados a recibir personas de todas partes y así somos. O sea, los que nos queremos quedar aquí porque aún así nací aquí, crecí aquí, pero conscientemente todos los días decido quedarme y exacto. decido crecer y decido apoyar y decido crear conexiones y expandirme junto con todos ustedes. Entonces creo que eso es lo más hermoso que tiene Tijuana. Sí, yo siempre dije, porque es cierto, de principio así como de Tijuana Ay, está muy Tijuana. feo. Yo sí lo decía, de verdad, discúlpenme, pero yo sí lo decía. Y, y en el camino, porque recuerdo, fue más o menos como en los primeros 15 días que yo llegué a Tijuana y mi sobrina me dijo, tía, te voy a llevar a un lugar que te va a gustar mucho. Y me llevó, ¿a dónde creen? A los pasajes. Me llevó al pasaje Ah, muy bien. Rodríguez y Ella me muy llevó bien. al pasaje Revolución. Y cuando entré al pasaje Revolución, no sé si ustedes conozcan un cafecito que se llama Humo, o se llamaba, no sé si, creo que todavía está. El caso ahora es como muy esotérico. Entonces, Tal yo vez. pasé por ahí y había como instrumentos musicales y todo eso. Y cuando entro, yo me le quedo viendo así a la batería y todo el micrófono que estaba ahí. Y me dice la dueña, me dice, dice, te invitamos cuando gustes, aquí se presentan músicos, de repente hay poesía, de repente hay obras de teatro. Y yo, poesía. Y me dice, sí, dice, ¿por qué te gusta? Y ya le dije, mira, es que yo publiqué un libro recientemente y estoy buscando espacios para presentarlo. Y me dijo, bueno, pues que ahí está el lugar. Perfecto. Ah, Y me dice, ¿sabes qué? Dame tus datos y yo te llamo para cuando tenga un espacio libre y puedas venir a presentarlo. Y sí, o sea, fue luego, le di mis datos y como a los, ¿qué te gustan? 15 días más o menos, me dice, ¿sabes qué? Hay una fecha disponible si gustas venir a presentar. Y sí, pues me tocó presentar incluso con, no sé si ustedes conocen a Ferdusol, no sé si lo han escuchado, él hace como un tipo de, hoy no recuerdo, clown. Hace, hace ok. clown. Y bien interesante porque él hacía como, es como esa parte teatral y yo estaba con el lado del recital de poesía. Entonces estuvo muy bonito y ya de ahí se empezaron a abrir muchas puertas a que, ¿sabes qué? En aquel cafecito también hacen tal cosa. Y yo iba y preguntaba y sí me daban la oportunidad y hacía las presentaciones ahí. Ay, qué Entonces, por bonito. ahí fue como yo entré en este mundo aquí en Tijuana y de verdad ha sido una experiencia súper bonita. Gracias, gracias por todo eso, por abrirme los brazos, por darme la oportunidad, porque a lo mejor si no hubiera, yo creo que todo se conecta y todo sucede cuando tiene que suceder. Sí. Entonces, al yo llegar aquí, dije, ok, me quedo y me he quedado y aquí me voy a quedar. Yo creo. Ay, Sí, sí, quién sabe, sí, quién sí, uno sabe. nunca sabe, ¿no? Luego la vida te presenta otras oportunidades y Y te hay que lleva. volar también, sí. Sí, sí. Oye, me lleva una pregunta. Las estoy haciendo como en un orden distinto porque pues la conversación fluye, ¿no? Pero, ¿cómo ha revolucionado tu vida escribir poesía? Has dicho muchas cosas, pero así una de las cosas que dices, este es memorable de hasta dónde me ha llevado a escribir poesía. ¿Cómo ha revolucionado tu vida? Ay, yo siempre he dicho, la primera, y ya se las mencioné, salvarme. A mí me ha salvado. Yo estuve en etapas súper difíciles de mi vida, con depresión, con ansiedad, pero muy fuertes. Entonces, de esas veces cuando ya no quieres seguir, cuando ya no quieres estar, y el escribir para mí ha sido una parte terapéutica indispensable. Sí, llevo mi terapia o lleve mi terapia, pero también de mano con la escritura, porque es como cuando escribes tu diario, ¿no? Ajá. Es contarle a tu diario cuando no le puedes contar a nadie más. Entonces, esa para mí ha sido lo más revolucionario que yo he hecho en mi persona a través de la escritura. No lo voy a comparar con nada más, porque sí me ha dado mucho y he vivido muchas experiencias muy bonitas, muy únicas, y aquí nos podemos pasar la noche platicando de eso. Luego, si quieren, luego lo hablamos, pero de manera personal sí, yo puedo asegurar y puedo afirmar y siempre lo voy a decir que a mí me ha salvado.
me ha salvado muchas veces, muchas, muchas, muchas veces. Entonces, para mí esa es mi mejor revolución, es salvarme. Ay, qué hermoso. Qué Sí, bonito. sé triste. Así, No, pues pero no sería la parte primera vez que de, lloro es en parte podcast, de. pero ajá. Ah, ya te ha Eh, pasado. Ya has ¿Llorar en llorado. un podcast? ¿Sí? Sí, varias veces. Ya es como mi sello, ¿no? Que recopilatorio de el playlist donde Aquí Daniela también llora. lloré, aquí también lloré. Aquí lloré. Necesito poner un espacio, o sea, ahorita tengo preguntas y tenía mis preguntas, pero en la conversación surgieron otras preguntas. Entonces, si ahorita la mitad tuvieron otra que no escribieron, les puedo pasar el micrófono y Sí, con la gusto. pueden decir sin problemas, ¿ok? Por allá vi ojitos, entonces puede que sí. Ujú. Esta pregunta, que es del público, ¿cuál es tu pasión o qué inspira tu pasión para escribir? ¿Qué despierta como? Son muchas cosas. Sí. Ahorita yo les decía el tipo de sociedad a veces, o más bien, no es en sí es lo que sucede dentro de la sociedad, ¿no? El cómo a veces, yo digo, es que el humano ya no es humano. Se ha perdido esa parte tan humana de la gente y a mí la parte sensible es muy importante. Ejemplo, a ver, no sé, ya amaneció otra persona muerta y ya para todos es como que, no, como que se normalizan cosas que yo creo que no tendrían que normalizarse. Entonces a mí ese es uno de los temas, ¿no? Que a mí me parece como muy, muy importante que se hable. Hay cosas, me gusta eso, lo incómodo. Ok. Eso a mí me inspira mucho la incomodidad. Hablar de cosas que no se hablan, cosas que en tu familia no se hablan. Porque detrás de cada familia hay muchos secretos que para que la gente no sepa o que la gente no diga, ay, es que mi familia es perfecta. Pues no, eso es mentira. En cada familia hay cosas que suceden y que no se saben. Entonces, pero que son importantes para tu avance, para desprenderte y desaprender muchas cosas también. A veces en el camino a mí me ha tocado ir buscándome y por no saber el pasado de mis familias, de mis familiares, es como, y entonces, ¿cómo le hago? Quiero entenderme, quiero saber de dónde vengo, quiero saber por qué esto y por qué y para qué. Entonces, a mí me gusta mucho eso, me gusta mucho indagar, me gusta preguntar, me gusta conocer la vida de la gente, no es chisme, me gusta saber la vida de la gente para escribir, para sacar material. Entonces, ¿por qué? Porque hay historias que tienen que contarse, hay historias que tienen que salir a la luz. A ver, en el segundo libro me decían, pues entonces, porque a mí me daba miedo incluso sacarlo. Y luego alguien me dijo un día, ¿y por qué no lo sacas bajo anonimato? Yo dije, a ver, pues ¿de qué se trata entonces? Si estoy hablando de que las mujeres ya podemos escribir, ¿por qué lo voy a sacar bajo anonimato? No se trata de eso. Sí, pues sí. Entonces, hay temas realmente que son muy incómodos y a mí me gusta llegar y decir, ¿saben qué? Hoy vengo a incomodar. Si te quieres quedar, quédate y si no, puedes marcharte también, ¿no? Pero sí es una de las cosas que a mí me inspiran mucho. Otra, ya hablando más románticamente, yo soy muy amante de la luna, de los atardeceres. Cuando yo necesito conectar para poder escribir, necesito irme a ver el atardecer todo el tiempo. Me voy a ver el atardecer, a ver las puestas de sol y, oye, es que ver una puesta de sol y luego empezar a ver cómo van saliendo las estrellas es de las cosas más maravillosas del mundo. El contemplar una luna a lo mejor ya va a ser como muy, muy, muy trillado todo esto, ¿no? Cuando hablamos de poesía, pero es cierto, a mí en lo personal, a mí sí me encanta y aunque no la escribiera, me gusta, son cosas contemplativas que a mí me hacen sentir mucho. Yo siempre he dicho, tengo que sentir, quiero sentir. El día que no sienta, estoy perdida. Eso es lo que a mí me... Recuerdo la vez que nos conocimos, Ujú. que por azares del destino nos conocimos mucho después. Entonces, nos conocimos para hacer un clip, o sea, fue algo como de ya lo que vamos para integrarlo a la masterclass de cómo escribir un libro, ¿no? Y me acuerdo que cuando te hice la pregunta de, ¿cuál fue? No sé, el caso es que me empezaste a platicar de lo que trataba tu libro Ujú.
o sea, yo me quedé impactada porque dije, o sea, yo jamás en la vida había escuchado que poesía escribieran sobre un tema tan fuerte como, o sea, la violencia hacia la mujer. ¿Nos podrías platicar poquito? O sea, porque Sí, a mí sí. ya me lo has platicado, Mm. pero ¿de qué trata este segundo libro? Sí, bueno, eso es algo bien importante porque muchas veces la gente relaciona poesía con amor o con Ajá, desamor, sí. pero en realidad con la poesía puedes construir y destruir un mundo de temas, en este caso los sociales, ¿no? Entonces, el segundo tema va de eso, es una conversación con un posible asesino y está estructurado en tres capítulos que son tres preguntas. La primera pregunta es, si tú supieras que van a asesinarte, ¿qué le dirías antes a tu homicida? La segunda es, si tu homicida te diera la oportunidad de despedirte, ¿de quiénes lo harías y qué les dirías? Y en la última, ¿te atreverías a darle voz a las injusticias que callan otras mujeres? Y yo en ese último capítulo es donde hablo de la investigación que yo hice. Ujú. Entonces, me dediqué a darle voz a grupos de mujeres que se han enfrentado con mayor frecuencia a esta parte de los feminicidios o de algún tipo de violencia, ¿no? Por ejemplo, le doy voz a una mujer negra, a una mujer flaca, a una mujer gorda, a una mujer trans, a una mujer en situación de calle, a una mujer que se dedica a la prostitución, a una mujer, a una madre buscadora que ya perdió a su hija, a alguien, ¿no? Mm. A una mujer que fue violada, a una mujer, no sé si ya dije indígena, No. eh, y también a una mujer, bueno, creo que ya son todas, si se me pasa alguna y me, me, me corrigen. Pero es eso, ¿no? Entonces, es un libro que yo siempre les digo que es como un abrazo, que sepas que no eres la única persona que ha vivido algo así, que somos muchas personas las que hemos pasado por alguna situación similar. Ahora, muchos dirían que es para mujeres, pero en realidad no es como tal para mujeres únicamente. Me ha tocado recibir mensajes anónimos de hombres que luego me dicen, pues porque ahí dicen el mensaje como, oye, ¿sabes qué? Leí tu libro, soy hombre, pero a mí me ayudó mucho, ¿no? Porque entendí muchas cosas y aparte yo también, ejemplo, he vivido violencia o fui abusado cuando era niño, cosas así, ¿no? Entonces, pudiera decir que esa es la ventaja y me ha dado muchísimo gusto que en todas las presentaciones siempre hay hombres y hay mujeres. Y también hay mucha controversia porque claro que son temas que a gente le parece y que a mucha otra gente no le parece. Y eso está suave también porque también se trata de eso, de poder entrar en diálogo, de conversar, de saber qué piensas tú, qué pienso yo, qué te sugiero, qué me sugieres tú o qué te sugiero yo, o compartir nuestras experiencias de vida, ¿no? Porque siempre si algunos de ustedes ha estado en alguna presentación, no me dejará mentir, que siempre en las presentaciones hay alguien que cuenta su historia. Y es un llorar o sea, es densa las presentaciones. Yo siempre tengo que prepararme emocionalmente y mentalmente porque sí llega a ser muy pesado. Porque es un tema fuerte. Entonces, es posicionarte, solamente por un minuto, imagínate que tú eres la que sigue. No, la primera pregunta, si tú supieras que van a asesinarte, ¿qué le dirías antes a tu homicida? Yo creo que es una pregunta que si nunca te la has hecho o muy pocas veces lo has pensado. Ujú. Y aún así cuando es algo que pasa con muchísima frecuencia y que es de diario y de diario y de diario. No, y porque a lo mejor no le ha pasado a nadie cercano a mí y vemos como ese tema muy ajeno y muy lejano a nosotros. Entonces de eso va el libro. Porque quisiéramos que tal vez, o sea, que no nos pase, que no le pase a ningún familiar. Como que intentamos como apagar esta Ujú, parte y creo que esa es una de las razones por las que pues nos falta empatía, como claro. decir, ah, pues sí, pero pues no lo conozco, Ujú. ¿no? No le pones nombre, no le pones cara y dices, ah, pues sí, pasó, pasaron tantos este año, ya son estadísticas y eso es lo triste que... Es a lo que me refiero cuando digo que hemos normalizado eso, en que ahora ya no es una persona, es un número, es uno más o uno menos. A eso me refiero con que la humanidad, la sociedad ha dejado de lado los valores, la empatía.
Entonces ya es como, no pasa nada, ¿no? Como que te tomaste un vasito con agua y Sí, listo. sí que creo que no debería de ser así. Creo que los espacios que dices tú como en una presentación o en los espacios donde se abre el diálogo, creo que ahí es la oportunidad, porque yo siento que a veces estos temas, como son controversiales, no sabemos comunicarnos Ujú, y empezamos como a casi, casi como hombres contra mujeres, y cuando no debería de ser así, es como, o sea, somos personas que vivimos en el mismo planeta, en la misma ciudad, y que tal vez yo no soy hombre, pero debería de claro. entenderte, y tal vez tú no eres mujer, pero deberías entenderme, cómo me siento acosada en la calle, o Ujú, sea, yo entiendo que a veces hay un montón de cosas que se pueden platicar, pero si no nos sentamos a dialogarlo y a realmente vernos de una manera tolerante, es que vamos a llegar a un acuerdo. O sea, no estoy diciendo que sea 100% empático porque nunca voy a ujú. sentir lo que tú sientes, pero, o sea, sí estar como dispuesta ok, o sea, piensa diferente. A tener la apertura para Sí, escuchar, ¿no? sí. Yo creo que estamos tan acostumbrados a que alguien nos está contando algo y estamos más preparados para contestarle que para escuchar. Sí. No estamos como realmente escuchando a la persona. Tú me estás contando algo y yo ya sé lo que te voy a contestar. Y a veces el otro no quiere que tú que le digas algo, Ajá. solamente escucha, ¿no? Entonces, sí me ha tocado eso en las presentaciones, lo que tú dices. Uno, en mi caso, cuando yo hago las presentaciones, sí tengo que, me preparo por eso, porque necesito saber cómo le voy a responder al otro. ¿Para qué? Para no Mm, entrar en ese conflicto. A ver, porque yo me metí en un mundo de peligro cuando publiqué sí. ese libro. La presentación que yo hice en Secut fue una presentación muy bonita, muy, muy bonita, pero muy riesgosa también. Ujú. Así de manera rapidita les cuento, se termina la presentación y estaban haciendo fila para comprar el libro y para la firma. Entonces la gente empieza a llegar y me dice, oye, Ale, ten cuidado porque afuera hay una persona, hay un señor que está muy molesto y que quiere hablar contigo. Y la siguiente persona lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces quedaban más o menos como unas 10 personas cuando esta persona ingresa a la sala y yo lo tenía más o menos como a 3 metros de distancia. Y él hablaba con otra persona. Entonces tú sabes cuando alguien está hablando de ti, ¿no? Porque sientes esa mirada pesada, conversaba porque ni discreción había, ¿no? O sea, Mm, platicaban y volteaban a verme. Y ya de repente ese señor se acerca y mira el libro en la mesa. Nunca lo tomó, solamente lo observó y se retira, se regresa de nuevo con esa persona con la que hablaba y continuaron la plática. Entonces ya quedaban como unas 6 personas y él no se iba. Y él no se iba y él no se iba. Entonces entró un guardia a la sala y otro se quedó afuera. Ese día me acuerdo que había festiarte. Entonces había muchísima gente ahí en Secut que fácilmente una persona se te pierde entre tantos, ¿no? Y justamente mi carro había quedado en el estacionamiento de abajo, ujú. que está muy oscuro y poca gente anda por ahí, ¿no? Y me dice el muchacho al final, el organizador de la sala del evento, me dice, ¿sabes que te voy a acompañar al carro para llevar las cosas y que te sientas pues más segura? De hecho, ese día Luis y Alfonso, unos amigos, me estaban esperando en un lugar para ir a celebrar, ¿no? Ujú. La presentación. Y yo me acuerdo que ya quedaban 3 personas y él no se iba y no se iba. Ya cuando creo que cuando quedaron 2 personas, a él ya no lo miré. Y yo me empecé a preocupar porque dije, a ver, yo me voy a ir de aquí sola, mi familia ya se había ido, mis amigos también ya se habían ido. Y entonces cuando yo llego al carro, me voy para allá a lo de la cena. Y hasta que llegué a mi casa y me acosté, fue como dije, ya estoy en mi casa y ya pude descansar. Pero eso no para ahí, porque 15 días después me encuentro en el centro, yo iba a otra presentación en el Pasaje Revolución y alguien gritaba, señorita, 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 y a cualquiera le pudieran haber hablado, ¿no? Yo en ningún momento volteé, sino hasta que alguien me toca el hombro y me dice, señorita, disculpe, y ya volteo y era él y me dice, ¿verdad que usted presentó un libro hace unos días? Y le dije que sí, le digo que se le ofrece. Dice, bueno, dice, es que ustedes, las activistas, las feministas y que no sé qué, que tienen que pagar diente por diente lo que hagan o lo que digan.
Y yo dije, a ver, ¿por qué en este momento estás dándome como helado y allá en la presentación estabas tirándome con todo, ¿no? Porque ahí en la sala se escuchaba donde gritaba, pinches feminazis de mierda. O sea, muchas cosas Wow. que muy agresivo, pues. Entonces, de repente me dice, pero bueno, no te quito más tu tiempo porque sé que vas a algo importante. Entonces, cuando me dijo eso, le dije, ok, que tenga buen día. Y yo bajo las escaleras y yo dije, a ver, ¿cuánta probabilidad hay de que tú te encuentres a alguien aquí en Tijuana por mera casualidad? Es muy difícil que te encuentres aquí a alguien por casualidad. Entonces dije, o a lo mejor él sigue mis redes y sabe a dónde yo me voy a presentar, o de qué otra forma, porque él me dijo, porque yo sé que tú vas a algo importante ahorita. Yo iba a otra presentación, ¿no? Entonces, ya de ahí Qué yo miedo. paré de hacer presentaciones, ajá. Sí hice muchas, pero sí a raíz de todo Sí, después eso de esa ya no. tuve que parar porque sí me expuse. Entonces, después, 15 días después de eso, era la feria del libro aquí en Tijuana y fui a presentar a un amigo y me dice el muchacho de la sala, que precisamente fue en la misma sala donde yo presenté, y dice, ¿quién crees que vino? Y yo, ¿quién? Y dice, pues tal persona, o sea, la misma persona. Y me dice, y estaba súper enojado, que porque no habías dejado ningún libro aquí, que quería leerlo y que te andaba buscando y que no sé qué. Y yo dije, y ya le cuento, le digo, pues, ¿sabes qué? Yo hace algunos días también me lo encontré en el centro y me dijo tal y tal cosa. Oh Entonces my. sí me ha tocado muchas experiencias así. Obviamente que hay comentarios muy desagradables, pero también hay otros comentarios que, pues, que te dan ese ánimo para poder seguir. Porque es cierto, a ver, ese libro no es una guerra de género, para empezar. Ajá, No no. es una guerra de género, es todo lo contrario. Sí, o sea, creo que por el título sí Ajá. parecería que es así. No sé si fue por marketing, pero, o sea, sí está como impactante, ¿no? Pero ya cuando dice, ya platicas con Ale, él detrás, o sea, que no, o sea, de estas radicales donde Ujú. de verdad sí son muy agresivas, o sea, ya dices, ah, ok, o sea, lo ve más como por el lado de darle voz a las que, pues, no quisieron Sí, decir claro. nada o que siguen sintiendo eso y que, pues, simplemente están ahí, ¿no? Sí, que justo en la última hoja dice algo que para mí es bien importante porque dice, ojalá que mi vida tenga 3 puntos suspensivos después de esta última página, para que estas letras no sean meramente mi despedida. Porque hay muchas cosas, hay muchas vulnerabilidades mías ahí, hay mucha información mía que bien pudiera mal utilizarse. Entonces, yo me acuerdo que después de ese día de la presentación de Secut, me llama mi mamá y mis hermanas y que cómo te fue y pues ya les conté. Y mi mamá, así como Leona, de que ¿por qué publicaste un libro como ese? Te estás Sí, exponiendo pues sí. demasiado. Yo soy consciente de eso, pero a ver, también si tú tienes la herramienta para hacerlo y no lo haces, a mí en lo personal no me gustaría quedarme sin hacer nada, ¿sabes? Mm, Es como a lo mejor mi arma para hablar, para defender, para explicar, para exponer, para dar a conocer historias y cosas que no se cuentan y que ujú. quedan ahí detrás de una puerta, detrás de un hogar que nunca sale a la luz. Sí, es lo bonito como de darle Ujú. esa voz. Fue lo que más me gustó de, o sea, cómo me explicaste de la estructura del Ujú. libro, que es como, o sea, tiene estas tres partes, pero lo que más me gustó fue eso, o sea, el darle voz, Sí, pues a claro. las que no dicen nada, ¿no? Sí, porque a veces bien tú pudieras hablar de tu historia, pero a lo mejor tu hermana nunca lo hizo, a lo mejor tu Ujú. mamá nunca lo hizo, a lo mejor tu abuela nunca lo hizo, Sí. a lo mejor tus amigas nunca lo han hecho y a lo mejor nunca lo harán, ¿no? Entonces, si tú puedes hacer justicia o buscar justicia por el otro, también es válido y también se lo merecen, también nos lo merecemos todos, en general, no hombres, Ujú, mujeres, ujú. háblese de quien se hable. Sí, Entonces va de eso. me gusta lo que haces, o sea, personalmente me gusta, Gracias. no nada más la parte del libro, sino que, o sea, yo te sigo en las redes también personalmente y me gusta lo que subes Los memes. porque los memes, los memes, o sea, lo que subes cuando estás leyendo una parte de ti, o sea, no sé si todo completamente es como en la parte en la que has Ujú. como participado
o escritos que te salen, o sea, todo esto que vemos como en las redes sociales que tú subes, ¿son escritos que acabas de escribir o son partes del libro? Son de los dos, bueno, de los dos libros y de los donde he participado, o cosas que se me ocurren en el momento y también, ¿no? Ujú. ¡Qué cool! Sí, O sea, hay porque yo cosas pensé que que están así ahí lo en las redes que no preparabas. están publicadas, pues, en ningún libro. Algunas. Oh. La Se- mayoría sí son fragmentos, son extractos de los libros publicados. Sí, porque una de las preguntas es que la gente dice que eres muy buena leyendo tus letras. ¿Cómo te preparas para una lectura? No me preparo. Es tan buena que no se prepara. No me preparo, la verdad no me preparo porque a veces, a veces me ha pasado que si yo me preparo con algo, me siento más estresada Ay, o te entiendo completamente. no me gusta eso, me gusta que fluya, me gusta sí, sentir la ligereza de las cosas. Por eso, pero no me preparo. Que fluya, que fluya. Por eso sale O más bonito, ¿no? Sí, Como o auténtico. a lo mejor también porque son escritos que ya leo mucho, pero por ejemplo hay algunos que no suelo leerlos y que a lo mejor el día que me toca leer alguno no me va a ser tan familiar y yo Ok. pienso que ahí me pudiera suceder eso. Pero a Ok. lo mejor los que ya leo como con mucha frecuencia ya es como muy natural. ¿Qué le aconsejarías tú a alguien que tiene como la cosquillita de escribir poesía o de tal vez ya tiene guardados escritos y publicar la poesía? Nunca nunca los guarden, nunca los rompan, nunca los quemen, nunca los borren. A veces a mí me ha pasado, porque yo lo hice en algún punto y después dije, y lo que estaba escrito en aquel texto que hice en aquel tiempo me hubiese servido mucho para este. Ah, Entonces, a veces uno se apena, a ver, porque cuando yo publiqué el primer libro, hay muchos escritos en el primer libro que a mí no me gustan, que yo digo, los quitaría de verdad, porque ya no pienso así, porque ya no siento así, pero era lo que fue Ale en ese momento. Y sí. está bien, porque ahora yo leo ese y leo los otros escritos más recientes y obviamente que veo avance, veo mejoras, veo mucha diferencia en cómo pienso, en cómo siento, en cómo existo y está bien, no pasa nada. Pero sí que de repente es como que, ay, quien llegue a leer el primer libro y no. O sea, sí hay cosas que yo sí cambiaría y obviamente que mejoraría pero, y que lo hice, sí quité algunos. Y luego dije, Oh, y quería quitar más, pero me sucedió eso. Dije, no, está bien, no pasa nada esa si fue tu los dejo. versión, ¿no? Eso era Alejandra en aquel tiempo y está bien. Hay una pregunta que se me olvidó ya para Ujú. cerrar el episodio. ¿Cómo sales de un bloqueo creativo? O sea, de un bloqueo de Ay, siempre regreso a Rayuela. Siempre Ok. regreso a leer Rayuela y a leer Ok. El Principito y a leer otro libro que me gusta mucho que se llama Eternos de Crister, creo que es, si no me equivoco, se apellida Miller. Siempre vuelvo a esos libros Ujú. y a Pizarnik, Alejandra Pizarnik siempre me da eh, esa espinita de decir, ay, es que todavía traes algo ahí que tienes que decir, sácalo. Ah, Ella yo conecto mucho con ella, entonces esos libros todo el tiempo. Rayuela es como, y siempre acudo, siempre al mismo capítulo 7 siempre a ese. wow. Entonces, sí, creo que son una de mis herramientas. Y lo que te decía ahorita, ir a las puestas de sol, desconectarme, no agarrar teléfono y hablar con la gente. Me gusta mucho hablar con la gente, ir a hablar con desconocidos. Eh, yo creo que se nos ha inculcado mal esta idea de no hables con extraños. Y de hecho, en un texto del de Latidos dice eso. Siempre nos han dicho no hables con extraños. ¿Por qué no? ¿Por qué no Mm, hablar con extraños? Más bien, no nos han enseñado a tener precaución de hablar con extraños. Pero siempre es bueno, es bonito conocer a la gente, es bonito conocer la historia de la gente. Entonces, siempre acudo a eso, mis herramientas, la naturaleza, desconectarme, irme a caminar, irme a correr. Eso, yo soy muy feliz estando solita, tomándome una copa de vino, tomándome un cafecito y volver a mí. Pues primero tengo que volver a mí para poder volver a lo que quiero hacer. ok, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar a los que están Sí, en... ahorita en la Ajá. pregunta anterior de qué hacer, inténtalo porque
la mejor experiencia que vas a vivir si quieres escribir solamente es así, escribiendo. Nunca vas a saber si te va a gustar, si le va a gustar al otro, si puedes continuar escribiendo, si a lo mejor un poema se puede convertir en un libro o dos o tres o en una novela, no lo sabes hasta que lo intentas. Y eso me ha quedado súper claro porque muchas veces lo he pausado por mucho tiempo. Por ejemplo, hubo muchos años para que saliera el segundo para crear el segundo libro. Y cuando lo hice fue como, ¿por qué me esperé tanto tiempo? Pero no había a lo mejor, no, yo no estaba a lo mejor en el momento que tenía que estar para sacar el otro libro, ¿no? O para escribir el otro libro. Pero sino hasta que intentas, intentas, intentas y tocas puertas y conectas y buscas, hasta entonces es que tú puedes darte cuenta si esto es para ti o si tú quieres ser para eso, ¿no? Porque no es como, yo creo que se ve así como si fuera tu mejor amante, tu mejor amor, porque estás tan conectado a eso que es lo que te conoce y es lo que tú conoces, es donde tú te reconoces de manera automática. Así pudiera verlo de esta forma. Entonces, si quieren escribir, escriban. Escriban. Ahí en la libretita, en la agenda, en la servilleta. A mí me gusta mucho escribir en las servilletas. Y luego llega el mesero y me la quiere tirar y le digo, no, es mío. Me la no voy te a lo guardar, lleves. gracias. Sí, creo que todos coinciden con eso. Siempre les pregunto como, oye, ¿algún consejo? Hazlo. Hazlo. Solo hazlo. Sí, sí. Bien. Y busca también opiniones. Eso es muy bonito, es muy válido. Da miedo, pero es muy válido. Es muy válido. Al menos que solamente quieras escribir para ti, que sea algo súper personal, que también es muy terapéutico. Si no vas a terapia, si no haces ninguna otra actividad, la escritura es un estimulante muy grande para sacar, para depurar aquello que sientes y piensas. Hacerlo así a manera de diario. Pero si quieres como que tus textos salgan a la luz, pues ahí sí toca como preguntarle al otro, pedir ¿Cómo le sugerencias. hiciste? Ajá, sí. Sí, que si quieren preguntarle ya a ella directamente, igual, en el Sí, canal claro. pueden encontrar con otros autores con los que he tenido la Ujú. oportunidad de platicar, porque cada proceso es distinto, ¿no? Entonces, ahí está la masterclass también de cómo escribir un libro, tal cual, es superficialmente, porque la verdad, cada experiencia es distinta. Sí. Y cada libro es distinto, y cada editorial y cada publicación es distinta, pero así es, así Sí, es. es parte de la experiencia de cada autor. Sí, bien. Entonces ya le damos cierre al episodio para ahora sí sentarnos y platicar todos juntos. Gracias, Ale, por tomarte el tiempo. No, hombre, gracias a ustedes. De estar Gracias aquí. por estar aquí y gracias también a quien vaya a escuchar el podcast. ¿Cómo te encuentran en después. redes sociales? Yo estoy como Letras de Locos o Alejandra Liera, así puedes encontrar en Súper bien. Facebook y en Instagram. Y ahí ando haciendo mis intentos en TikTok, pero la verdad es que Sí los he visto. Oye, ¿no? Yo y No es lo mío, no es y mi la generación. tecnología, no. Pero ahí vamos en el intento. Muchas gracias a todos. Tengan una bonita noche. Entonces nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Listo. ¿Ya puedo respirar? Ya puedes respirar. Voltea.